Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de su programa Realidad en Contexto. Con la bienvenida también le agradecemos la cordialidad de su sintonía, agradeciéndole también a todos ustedes que se comuniquen, se contacten con nosotros por nuestras redes sociales, en este caso YouTube, en el hashtag Realidad en Contexto. Allí pueden ubicarnos y pueden contactarnos. Nuestro hermano Julio Pérez Peña en el día de hoy no nos acompañará, sigue en actividades propias de su profesión y entonces nos deja este espacio en este momento. Pero siempre lo añoramos, esperamos que se reintegre prontamente. Bien, tenemos, igual que todos los martes, un conjunto de noticias, informaciones y análisis que le queremos entregar para que ustedes estén informados, orientados sobre la realidad que nos circunda, tanto nacional como internacional. Tenemos algunos temas importantes que vamos a debatir, puntuales, y otros también que están en la prensa nacional y la internacional. Señores, acaba de pasar que el Partido de la Liberación Dominicana pues realizó unas primarias que ellos llamaron consulta. Ellos llamaron consulta, pero definitivamente fueron unas primarias, unas elecciones primarias, donde ellos ya con eso tienen su candidato a la presidencia. Entonces, ¿qué resulta? Fue un ardid, vamos a decirlo así, un engaño a la ley, que lo hicieron, se pusieron de acuerdo para violar la ley, y la ley señala que no es ni siquiera en el año 2022 que se tiene que hacer esas primarias, sino en fecha posterior, pero a ellos les urgía tener esta candidatura ya colocada. Aún digan lo que quieran, ya ese es el candidato que va a presentar esa organización política a las elecciones del 2024. No importa tanto el hecho del resultado final y quién ha sido pues el vencedor, que es el alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez. No importa tanto eso, sino la colocación en la que se ubican los distintos compañeros que terciaron junto con él este torneo. Y se destaca pues la situación de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. No fue a la celebración, a la puesta en conocimiento de los resultados finales, donde estaban todos los demás, y realmente brilló por su ausencia, se notó esa parte, y a posteriori de todo esto que está sucediendo, el pueblo, el mismo PLD, demanda que esta señora pues de alguna manera se manifieste o haga saber que va a acompañar en lo futuro, en lo próximo, a que ya es el candidato de esa organización política. Amén, de que independientemente de ese, que parece ser el primer problema que va a tener que resolver este señor, porque definitivamente la señora Margarita Cedeño no ha sido todo lo leal que se espera de una primera dama, que fue de Leonel Fernández, y luego vicepresidenta, que fue de Danilo Medina. Entonces esa oscilación, ese cambio, ese variar en su conducta política fue tomado en cuenta ahora por las bases, y no las bases del PLD, la gente que no necesariamente fue del PLD, pero que fue a votar, que fue una cantidad mucho menor que la que normalmente agrupa esta organización. Son unos 400,000 aproximadamente que fueron a votar, que la diferencia es bastante grande de la última, que fue 1.700.000. Pero aún así, eso no es algo que tampoco influya mucho, porque fue esa misma más o menos la cantidad de personas que acudieron a las primarias del PRM cuando Luis Abinader entonces
venció a Hipólito Mejía y se convirtió en el candidato de ese partido y hoy día es presidente de la República. O sea que eso no es determinante. Ahora bien, sí es determinante el hecho de que, como les estoy señalando, que esta señora quede con tan poca proporcionalidad, porcentaje tan bajo con respecto a este candidato, que no haya hecho actos de manifestación, de solidaridad, de integración, de cooperación en todo lo que ya significa la preparación de los planes hacia el lanzamiento y propagación de este candidato, que ya es el candidato oficial de ese partido, y el hecho de que los días van transcurriendo y no hemos visto los ciudadanos dominicanos, pues una manifestación de parte de ella, de alguna manera que se va a integrar en ese plan. Eso llama la atención, es a nuestro entender el primer obstáculo que tiene el candidato Abel Martínez, y definitivamente luego de ese tiene la situación de que va a tener que cambiar el discurso, entendemos nosotros, porque una cosa es cuando intenta llegar a candidatura y ahora ya es cuando se va a promover como candidato. Me parece que el asunto de estar criticando constantemente lo que pasa en el país vecino o lo que hacen las personas que vienen del país vecino, los nacionales de Haití, que de alguna manera no reciben la identificación correspondiente, que es una falta de nosotros mismos, por supuesto, del gobierno dominicano, pero ya esa parte, a nuestro entender, ya va cansando, ya va a tener que ir cambiando, porque ese no es el problema principal de la población dominicana a la que él se dirige o se dirigiría y de la cual espera recibir el beneficio del voto. Esa parte me parece que tiene que ser corregida de parte de él hacia un lanzamiento más brillante, más lúcido de lo que sería su candidatura como esa parte, la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Eso por ese lado. Señores, también hay que ver que en el día de ayer fue conocido una nueva revisión de la medida de coerción impuesta a quien fuera el Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez. Y en ese momento decía su defensa que tenían los arraigos, los elementos necesarios para demostrar que no iba a haber peligro de fuga, que no iba a distraerse del proceso, que iba a acudir a todas las etapas y que no iba a afectar el desarrollo de las investigaciones realizadas. Pero le fue negada. Y nosotros entendemos que le sigue siendo negada la libertad a este señor procurador general, ex procurador general de la República, por todas estas manifestaciones que él dio de irrespeto al órgano que se encarga de la recopilación de las pruebas, que fue el Ministerio Público, de la cual él era la autoridad máxima, luego fue sustituido por cambio de gobierno, pero entonces luego presenta, incluso deja un simulacro de unos plátanos en una caja fuerte donde debía haber documentos que se iban a detectar, que se iban a sacar, tomando en cuenta, por supuesto, que las investigaciones estaban realizadas y que allí iban a recabar unas informaciones, unos datos, unos documentos que allí pudieran estar. Encontrarse eso, donde se supone que él podía tener eso, que incluso no eran naturales, era algo como ornamental, lo podría tener guardado allí, quizás porque le tendría algún cariño, pero eso pesa hoy día al momento de establecer cualquier libertad o cualquier cambio en la medida de coerción. Claro está que va a llegar el momento en que va a cumplir 18 meses o más de prisión preventiva, y en ese sentido pues va a llegar el momento en que por ley va a tener que ponerlo en libertad. Pero no parece, porque la próxima revisión ya es en enero del año 2023, lo que da por sentado que él se va a pasar las festividades navideñas en prisión. Eso va a determinar definitivamente que cuando venga a la revisión ya va a estar más cerca de esa etapa, de ese momento, pero de que se va a agotar todo el tiempo que la ley permita el reducido a prisión
a una prisión preventiva, puesto que definitivamente, como señalo, mostró una mucha falta de respeto al órgano de investigación y, por supuesto, a la justicia, porque esos elementos de prueba era para llevarlo a los jueces. Entonces, ya ahí tenemos una situación que se le complica a él y que los jueces han venido valorando cada vez que se lleva a una medida de coerción, y eso pues tiene sus consecuencias, para que se quede claro que cuando usted realiza H o R actitud frente a las autoridades, eso tiene sus consecuencias, de lo cual el Ministerio Público se va a aprovechar, como en el caso que ahora mismo se está aprovechando de esas actuaciones que realizó el señor Jean Alain Rodríguez. Señores, en la República Dominicana siempre se ha debatido el asunto del aumento de los salarios. Y en la prensa de hoy sale que el ministro de Trabajo gestiona aumento salarial con los empresarios. Resulta que en el día de ayer hubo una graduación del Infotep, del Instituto de Formación Técnico Profesional, donde fue invitado él como orador. El ministro de Trabajo señaló que pretende o lleva unas conversaciones que tienden esas conversaciones con empresarios, con dirigentes sindicales, que pretenden que estos aumentos coyunturales que se dan en un momento determinado, que un determinado sector de la economía, ya el hotelero, ya la construcción, ya, bueno, bares y restaurantes, en fin, el sector zona franca, han pretendido estimular o se ven en la necesidad de estimular a sus colaboradores, sus trabajadores, sus empleados. Ellos en ese momento se reúnen y toman la decisión. Por lo general, eso viene retrasado. Cuando le hacen cualquier aumento a los trabajadores es porque ya la canasta familiar hace rato que se ha tragado toda la capacidad productiva que puedan tener estos trabajadores. Entonces, dice el ministro de Trabajo que tratando de evitar esos cambios que se dan de forma coyuntural, donde estas situaciones se van presentando siempre en perjuicio del trabajador, pues él de ahora en adelante va a buscar la manera de que esos encuentros y la Comisión de Salarios, que forma parte del Ministerio de Trabajo, que agrupa a estos sectores, pues se reúna con más frecuencia. Vamos a la pausa en este momento y regresamos en breve en su programa Realidad en Contexto. Vamos a pausar, volvemos.